Nunca imaginé que mi yerno se sonreiría tras conseguir la última silla en la boda de mi hija. El aire estaba cargado de un sentimiento extraño, y las risas de los invitados resonaban como ecos en el vasto salón, eufóricos e inocentes. Pero en el fondo de mi ser, sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Las luces brillaban intensamente, cada destello parecía burlarse de la tensión en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, casi podía sentir sus punzadas. Era la boda de Valeria, mi única hija. Yo había hecho todo lo posible para que este día fuera perfecto, desde los arreglos florales hasta la música vibrante. Pero la felicidad se torcía en un nudo en mi estómago. La historia de amor que parecía tan idílica antaño, ahora se sentía como un trampolín hacia la tragedia. En medio de la celebración, vi a Ricardo, mi yerno, con esa sonrisa. La misma sonrisa que había enamorado a mi hija. Pero hoy, su risa carecía de alegría. Era como si hubiera encontrado un tesoro, pero el precio a pagar fuera demasiado alto. Cuando alzó una silla, mis manos temblaron. No cualquier silla, sino la última. Un hallazgo en medio del caos. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Qué significaba esto? Valeria estaba con sus amigos, riendo sin preocupación. No sabía lo que acababa de pasar. Yo lo sabía. En un rincón, la abuela de Ricardo murmuraba palabras que apenas alcanzaba a escuchar. La herencia, susurró, su mirada oscura cruzándose con la mía. Sentí un escalofrío, la atmósfera se volvió densa. Un momento, un oscuro secreto surgió a la superficie. Junto a la mesa de postres, los murmullos se intensificaron. ¿Sabías que había más de una silla? Las palabras flotaban en el aire como insectos en una telaraña. La conexión entre Ricardo y esa silla no podía ser solo una casualidad. La gente me observaba, el silencio dejaba un eco ensordecedor. Un pensamiento helado atravesó mi mente. ¿Qué más escondía mi yerno? A medida que las sombras se alargaban y los ojos de los demás se volvían hacia mí, la confusión aumentaba. La imagen de Valeria, sonriendo despreocupada, se enfrentaba a la realidad oscura que yo temía revelar. Y entonces ocurrió. Ricardo dio un paso hacia mí, la sonrisa aún en su rostro, y en ese instante el tiempo se detuvo. Mis lágrimas deseaban brotar, pero no podía dejarme llevar. Se inclinó, un secreto en sus labios, y susurró algo que me congeló. La fortuna no es lo que piensas. Me quedé paralizada. Mi pecho se revolvía, y la preocupación me estrujaba. La verdad estaba a punto de salir a la luz, un velo que cubriría no solo la celebración, sino también nuestras vidas. La multitud vibraba a mi alrededor, pero todo se desvaneció en ese instante. La mirada de Ricardo, su alegría simulada, se convirtió en una sombra. ¿Qué planeaba realmente? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los dio de baja sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación realmente hace la diferencia. Conectemos. Me retiré un paso, sintiendo como el mundo temblaba a mi alrededor. La música se desvanecía, los invitados a mi alrededor se convertían en meros espejos descoloridos, reflejando el pánico en mi interior. La fortuna no es lo que piensas, resonó en mis oídos, un eco trágico que me hizo sentir como si estuvieran estrujando mi corazón. Ricardo, con su postura desenfadada, intentaba ocultar sus propios nervios mientras la carga de sus palabras se cernía entre nosotros. Tenía que saber más, pero el temor me ancló al suelo. Y ahí estaba Valeria, ajena a la tormenta que se desataba, disfrutando de su día más feliz, deslumbrante en su vestido blanco, una princesa de cuento. Pero el cuento, me di cuenta, estaba a punto de volverse amargo. En un intento de calmar el caos que rebosaba en mí, decidí hacer una pausa. Me desvié hacia la terraza, donde las estrellas parpadeaban en un cielo despejado, ajenas a la tensión de los seres humanos. Tomé aire, esperando que el fresco de la noche me abrazara y me devolviera claridad. Sin embargo, cada suspiro estaba cargado de preocupaciones sobre el futuro de mi hija. La imagen de Ricardo flotaba en mi mente, su sonrisa oculta, como si estuviera esperando a que el telón cayera.
La herencia. La abuela de Ricardo había mencionado algo que me inquietaba profundamente. En ese momento supe que debía enfrentar esto. No podía permitir que la sombra de un secreto ensombreciera el día que tanto había soñado para Valeria. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, decidí que debía hablar con Ricardo, enfrentar mis temores antes de que se convirtieran en una tormenta destructiva. Con determinación, volví al salón. La música seguía sonando, pero ya no era un canto alegre, sino una melodía de advertencia para mis oídos. Mis pasos se sentían pesados mientras atravesaba la pista de baile llena de risas, buscando la figura de Ricardo entre la multitud. Finalmente, lo encontré en una esquina, hablando con algunos familiares. Pero la conexión entre él y la silla era aún más palpable, observando cómo su mirada se desviaba rápidamente cuando la abuela lo mencionaba en susurros. No podía evitar que un escalofrío me recorriera al pensar en las implicaciones. La riqueza y el estatus no significaban nada si venían acompañados de secretos y mentiras. Cuando se dio cuenta de mi presencia, su sonrisa titubeó. ¿Te encuentras bien?, preguntó, pero su voz no poseía la calidez que esperaría de un futuro yerno genuino. En su mirada había un destello de ansiedad que no podía ocultar. Necesito hablar contigo, Ricardo. Ahora, insistí, sintiendo la necesidad urgente de que este diálogo no se postergara más. Lo llevé más allá de la pista de baile, a un pequeño rincón del salón donde las luces eran más suaves. La música no podía ahogar mi voz. ¿Qué significa esa silla para ti?, le pregunté directamente, sintiendo el ardor de mi corazón palpitando con cada palabra. Su rostro se tornó grave, y por un instante pareció perder la compostura. No es solo una silla, es un símbolo, algo que mi familia ha atesorado durante generaciones. Su voz se entrecortó, y el peso de sus palabras se hizo tangible en el aire entre nosotros. Valeria merece lo mejor y no sé si podamos ofrecerle eso, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. ¿Qué estás diciendo?, mi voz vibró con incredulidad. ¿Es eso lo que temías ocultar? La idea de que no puedes proporcionar un buen futuro para ella. Algo en su expresión me resultaba perturbador. No era solo su inseguridad, era el peso de algo más grande. Hay más en juego de lo que imaginas, respondió, sus ojos reflejando una verdad inconfesable. Mi pecho se apretó de nuevo. ¿Qué más había por descubrir? La atmósfera se tornó aún más densa, como si el aire alrededor de nosotros estuviera cargado de posibilidades catastróficas. Y entonces, cuando iba a insistir, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la sala. Todos giraron la vista hacia el estruendo, y mis ojos se encontraron con los de Valeria, que había dejado de reír al ver el temor en sus rostros. En ese momento supe que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. El secreto estaba a punto de ser desenterrado, y no tenía idea de lo devastador que podría ser. El estallido del cristal rompió la burbuja de ensueño que había envuelto la ceremonia. La música se detuvo abruptamente y el clamor de voces nerviosas llenó el aire de tensión. Valeria se acercó rápidamente, su expresión en un torbellino de confusión y preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su mirada de ojos grandes cercanos a las lágrimas. Ricardo y yo intercambiamos una mirada ansiosa antes de que pudiera responder. Solo un pequeño accidente, le dije, tratando de restarle importancia a lo que sentía en mi pecho. Pero el miedo se agitaba en mí como un mar en tormenta. Sabía que detrás de esa ruptura había más que solo un cristal roto. La preocupación en el rostro de Valeria se transformó en curiosidad. ¿Estás bien?, se dirigió a Ricardo y él asintió, pero sus ojos traicionaban su nerviosismo. No pude evitar sentir que estábamos perdiendo el control de la situación. Este era su día, y debía ser perfecto, pero la sombra de lo que se avecinaba se cernía sobre nosotros con más fuerza. Valeria tomó mi brazo buscando consuelo, y entré en modo protector. Todo estará bien, cariño, le murmuré mientras arrastraba a Ricardo hacia un rincón menos iluminado de la sala, donde las voces se murmuraban como ecos lejanos. Pase lo que pase, no podía permitir que ella sintiera esta carga. Una vez a solas, lo enfrenté de nuevo. Ricardo, necesitamos ser claros. No puedo dejar que esto se convierta en un secreto que explote frente a Valeria. ¿Qué es lo que realmente temes que se revele?, simplemente suspiró como si liberara años de ansiedad. Esto va más allá de la silla. Se trata de mi familia, de su legado y de la presión de cumplir con las expectativas. Mis padres tienen planes que no incluyen a Valeria. No se trata solo del futuro de una pareja, es su reputación, todo está en juego. Las palabras golpearon mi interior como puños.
Había algo profundamente inquietante en el hecho de que la integridad de un amor pudiera ser objeto de negociaciones. ¿Por qué no me lo has contado antes?, exigí, la frustración brotando de mis labios, porque no sabía cómo, admitió con sinceridad, sus ojos fijos en el suelo. Sentía que si te contaba, estarías decepcionada. Tenía miedo de perderte a ti, a Valeria. Mi familia siempre ha dicho que la riqueza es lo que te define, y yo solo quería hacer lo correcto. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. El sonido de las risas y la música casi había desaparecido, reemplazado por la angustia de decisiones aún no tomadas. Esto no estaba solo ligado al dinero o a la herencia, era un examen de corazón, un momento que determinaría el camino de Valeria. ¿Y si el futuro que ellos ven no es el que Valeria quiere?, cuestioné, tomando su mano con firmeza. Ella ama tu esencia, no lo que llevas en el bolsillo. Pero necesitamos ser transparentes, Ricardo. Ella merece saber la verdad. Antes de que pudiera responder, Valeria apareció de nuevo, esta vez con el brillo de la emoción en sus ojos. Mamá, mira. La abuela nos ha traído un regalo, anunció con alegría, sin saber que cada palabra de amor y esperanza estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Mis intenciones se tambalearon al ver su sonrisa sincera. Esa sonrisa que había sacrificado tantos momentos por su bienestar, sin saber que las preguntas más difíciles estaban por venir. La abuela se acercó sosteniendo un delicado objeto envuelto en sutil papel dorado. Cuando comenzó a desenvolverlo sentí que el tiempo se detenía. El reluciente collar de perlas cayó en la mano de Valeria mientras ella lo admiraba. «Es tan hermoso», exclamó sin percibir que lo que estaba recibiendo era un legado con un peso tan grave. Di un paso atrás, preparado para actuar ante el desbordamiento de emociones que se avecinaba. «Eso no es solo un collar», susurró Ricardo, como si temiera que la verdad fuera algo que se deshiciera en el aire. Y en ese instante comprendí que el verdadero legado no era el collar en sí, sino lo que representaba, un conflicto moral entre tradición y amor. «¿Qué significa eso?», pregunté sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies nuevamente. La expresión en su rostro se tornó sombría, revelando que algo mucho más oscuro estaba a punto de desvelarse en este cuento de hadas. El silencio que se adueñó del ambiente era pesado. Todos en la sala parecían estar a la espera de un cataclismo, y en ese momento, desearía no ser testigo de lo que vendría. Este día que había comenzado como uno de celebración estaba a punto de transformarse en una revelación que jamás habríamos imaginado. La mirada de Valeria se detuvo en el collar, la emoción en sus ojos cambiando sutilmente a una vulnerabilidad palpable. «¿Qué significa eso, Ricardo?», insistió, su voz temblando ahora más que antes. La abuela, al notar la tensión, retrocedió un paso, como si temiera romper un delicado hilo en el que todos estábamos suspendidos. «Noquiero que esto arruine tu día», comenzó Ricardo, pero el temblor en su voz delataba su fragilidad. La tradición de nuestra familia era que este collar se entregara a la mujer que el primogénito de la familia eligiera como esposa, y se detuvo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «No he tenido el valor de decirles que mis padres esperan que me case con alguien de su elección, no contigo». Valeria se quedó paralizada, el collar deslizándose lentamente de su mano, como si el peso emocional se hubiera vuelto demasiado para sostenerlo. Me di cuenta de que la verdad había hecho presión en lo más profundo de su ser, un peso que ningún amor podría servir de contrapeso. «¿Y si ellos se niegan a aceptarme?», preguntó con voz ahogada, las lágrimas brotando de sus ojos. «Eso no importa», respondí, y mi corazón latía con fuerza. «Valeria, tú eres más que un legado, eres un ser humano, y tu felicidad es lo primero». No podía más que sentir un torrente de amor y protección que me empujaba a alzar la defensa por mi hija. Ricardo, sin embargo, lucía desgarrado, como un niño que descifró que su universo familiar se desmoronaba ante sus ojos. «No solo se trata de mí, Valeria. Mis padres son extremadamente influyentes en el mundo de los negocios. Si ellos se niegan a reconocer nuestra relación, podría perjudicarnos a todos. Ellos siempre han querido que mantenga el apellido, que dé continuidad a su legado». Las palabras como cuchillos cortaban cada esperanza en el aire. Los murmullos de la fiesta aún perdían su fuerza mientras el drama se desarrollaba en nuestra burbuja. Valeria, aferrándose al collar como si fuese un salvavidas, comenzó a temblar. «No puedo creer que me hagas esto», su voz era un susurro quebrado, la decepción asomando entre las grietas de su corazón. «Te amo», dijo Ricardo, pero su declaración quedó vacía, como si estuviera hablando a través de una tormenta. «He luchado con esto durante meses. Solo quiero que seas feliz»,
pero mis padres, la interrumpió Valeria, también me enseñaron que el amor es más fuerte que cualquier tradición. Su voz, aunque firme, sonaba distante como un eco de lo que podía haber sido. El miedo danzaba en sus ojos, y yo sabía que aunque intentaba mostrarse valiente, una parte de ella se preguntaba si el amor que sentía sería suficiente para destruir los muros familiares que se alzaban entre ellos. Decidí dar un paso adelante, poner en la balanza el amor de madre que sentía. Valeria, la verdad siempre ilumina la oscuridad. Necesitamos enfrentar esto juntos. Ese fue el momento en que, como si un destello de claridad iluminara su mente, Valeria se giró hacia Ricardo con una intensidad que provocó que todos los demás se desvanecieran en el aire. ¿Y si decido no esperar más? ¿Y si decido ser yo misma sin importar lo que digan tus padres? En sus ojos vi una chispa renovada, una determinación que flotaba a través de su vulnerabilidad, y en ese momento comprendí que el amor verdadero no siempre se adapta a situaciones cómodas. Ricardo, en cambio, se encogió. No puedes estar hablando en serio. ¿Esto podría arruinarte, arruinarme o liberarme? Valeria respondió con una voz clara y decidida. Estoy cansada de ser un peón en el juego de otros, mi amor por ti debería ser un refugio, no un muro. Debemos admitir que lo que queremos no es lo que quieren ellos, pero antes de que pudiera continuar, un grito repentino llenó la habitación. Valeria, ven rápido. Era la abuela, su voz resonando con una presión que dejaba entrever la inminente tragedia. Tu padre ha tenido un accidente en el jardín, el mundo se detuvo de nuevo. La sonrisa que había adornado el rostro de Valeria un instante antes se transformó en una máscara de terror. ¿Qué? Sus piernas temblaron mientras yo la sostenía, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Aquella tarde de celebración se convertía ahora en un campo de incertidumbre, empujándonos hacia lo desconocido. Los sentimientos de amor y conflicto se entrelazaron en un oscuro entramado, mientras el grito de la familia se mezclaba con el eco de las elecciones que aún nos aguardaban. Sin poder resistirlo, comprendí que lo que había comenzado como una promesa de felicidad podría desmoronarse junto con las esperanzas que teníamos para un futuro juntos. La habitación parecía vaciarse de vida mientras Valeria corría hacia el jardín, su rostro pálido y lleno de miedo. La abuela la siguió, su andar temeroso y rápido. Ricardo se quedó ahí anclado al suelo, sus ojos reflejando la tormenta de emociones que se desencadenaba a su alrededor. La música y las risas de la fiesta se desvanecieron lentamente, reemplazadas por un silencio que aplastaba. Voy contigo, dije, tomando su mano. A pesar de la tensión, sentí que la calidez se irradiaba del contacto. Era un recordatorio de que aún quedaba amor y esperanza en medio del caos. Pero no esperaba que esto sucediera, esa desgarradora realidad de un hogar que alguna vez fue un refugio seguro. Nos dirigimos al exterior, donde el aire fresco nos golpeó como una ola. El jardín estaba deslumbrante, pero su belleza se sombreaba por el horror que sentíamos. En el centro, rodeado por un grupo de personas que murmuraban angustiosamente, estaba mi esposo, tendido en el suelo. Sus ojos cerrados y la palidez de su rostro eran imágenes que me atravesaban como un cuchillo. Valeria rompió en llanto, lanzándose hacia él. «Papá, por favor, despierta», gritó, su voz llena de desesperación. Ricardo detrás de mí se asomó y en su rostro se formaba una mezcla de impotencia y miedo que también me conmovió. «Yo llamaré a una ambulancia», dijo, apartándose inmediatamente en un intento de actuar y ser útil. Pero su nerviosismo no hizo más que aumentar la ansiedad en el aire. Me arrodillé junto a Valeria, acariciando su cabello con dulzura. «Él es fuerte, Valeria, te lo prometo», dije con voz temblorosa, rezando a cada dios que pudiera oírme. Ella respondió solo con un sollozo que resonaba en mi pecho como un eco de mis propios temores. El tiempo parecía haberse detenido mientras los minutos se convertían en horas. Pronto escuché las sirenas de la ambulancia acercándose. La inminente llegada de auxilio trajo una mezcla de esperanza y temor, una dualidad que reflejaba la fragilidad de la vida y de las palabras no dichas. Una vez que los paramédicos tomaron control de la situación, Valeria se aferró a mi brazo, sus ojos buscando consuelo. «¿Qué pasará? ¿Estará bien?», me preguntó, una vulnerabilidad desgarradora dejando su corazón expuesto. Tragué la angustia que amenazaba con subir a la superficie. «Vamos a luchar como familia», respondí intentando infundir calma, aunque el miedo corroía mis entrañas. Y en ese momento, mientras sus ojos se encontraban con los míos, comprendí que nuestra conexión se había profundizado. La vida es cruel,
pero era en estas pruebas donde se hallaba nuestra fuerza. Ricardo regresó, su rostro pálido, apenas capaz de sostener mis ojos. Han dicho que lo llevarán al hospital, dijo, su voz volviéndose un susurro cargado de gravedad. La realidad se asentaba sobre nosotros, y con ella, la idea de que nuestra vida familiar podría cambiar para siempre. Sin embargo, en medio del tumulto emocional, sentí que Valeria se aferraba más a mí, su mano pequeña y temblorosa buscando refugio. ¿Qué haremos ahora, mamá?, preguntó, y en sus ojos vi un destello de la valentía que había comenzado a manifestar durante la discusión con Ricardo. No lo sé, cariño, pero estamos juntas en esto. Siempre. Esas palabras, aunque sencillas, llevaban el peso del amor incondicional. Aún así, su rostro revelaba no solo el miedo por la salud de su padre, sino también el desafío que iba más allá de esto, la lucha entre el amor y la tradición que se avecinaba. A medida que la ambulancia se alejaba, un nuevo dilema se cernía sobre nosotros. ¿Podríamos enfrentar la realidad que se nos presentaba, y si sí, a qué costo? Mientras conducíamos hacia el hospital, el aire cargado de preguntas y temores, una ruptura súbita llenó el silencio. Si él no sale de esto, ¿qué pasará con nosotros? Los ojos de Valeria se centraron en su futuro, una incertidumbre abrumadora que no se podía ignorar. Pensé en Ricardo y la duda estancada entre nosotros, un hilo que había comenzado a tambalearse. Si perdíamos a su padre, ¿podría él realmente liberarse de las expectativas familiares que siempre lo habían apresado? La pregunta pesaba en mi mente como una sombra. Tenía que ser valiente tanto por mi hija como por nuestra familia. En ese instante el amor y la tradición parecían chocar en un tira y afloja inminente, y yo sabía que al final de esta travesía, nada sería igual. Mientras llegábamos al hospital, el eco de las sirenas se desvanecía tras nosotros, pero la tormenta que llevábamos dentro apenas comenzaba. El futuro que se llevaba también empujaba los límites de nuestra relación al borde y podía sentirlo. Algo iba a cambiar, para bien o para mal. ¿Sería la vida de Valeria capaz de surcar las aguas turbulentas que las tradiciones habían levantado a nuestro alrededor? Solo el tiempo lo diría. El hospital estaba impregnado de un aire helado que penetraba nuestra piel, un contraste radical con la calidez que habíamos dejado atrás en la fiesta. A medida que atravesábamos los largos pasillos, cada sonido, el pitido de una máquina, el murmullo de un enfermero se sentía amplificado, como si el mundo se hubiera reducido a eso, a la espera. La sala de emergencia se extendía ante nosotros como un laberinto sin salida, y cada esquina representaba un nuevo giro en nuestro destino. Valeria se mantenía cerca, su cuerpo temblando sutilmente mientras presionaba su mano contra mi costado. No podía evitar pensar que en un momento habíamos estado celebrando una nueva unión, y ahora estábamos enfrentando la posibilidad de una separación irreversible. «Mamá, ¿por qué no sale aún?», preguntó de nuevo, su voz quebrándose, retumbando como un eco de mis más profundos temores. «Están haciendo todo lo posible, mi vida», respondí con un tono de calma que no sentía. En el fondo la mente me gritaba que los médicos no siempre podían salvar, que no todo final podría ser feliz. Pero no podía permitir que mis dudas afectaran su confianza. Ricardo, que había estado en silencio desde que llegamos, finalmente rompió el hielo. «Necesito salir un momento a tomar aire», murmuró, su voz casi inaudible, mientras una sombra de incertidumbre cruzaba su rostro. Más que nunca lo veía dividido. El hombre que siempre había portado la armadura del deber ahora parecía un niño asustado. Lo seguí con la mirada mientras se alejaba, sabiendo que en cuanto cruzara esa puerta, estaría solo con todos sus pensamientos. Unos minutos más tarde la incertidumbre se rompió con la aparición de un médico de aspecto serio. Su blusa blanca, tan brillante que casi iluminaba el ambiente sombrío, contrastaba con la ansiedad que llenaba la sala. «¿Familia del paciente?», preguntó, su voz firme contrastaba con el titubeo de mi corazón. «Yo soy su esposa», dije, forzando una sonrisa temblorosa en mi rostro, como si eso pudiera protegernos del impacto. «¿Está bien? ¿Qué ha sucedido?». El médico respiró hondo, y todo en el aire cambió. «Su esposo ha sufrido un infarto. Hemos logrado estabilizarlo, pero necesitamos evaluar el daño en su corazón. Es una situación grave». Palabras simples, pero la forma en que las pronunció me dejó un vacío en el estómago. Miré hacia Valeria, que había palidecido, y el dolor en sus ojos me atravesó como un rayo. «¿Podremos verlo?», preguntó, su voz temblando en un susurro mientras un hilo de esperanza se entrelazaba con la angustia.
Fue un instante fugaz que sentí como un empujón en el pecho, a la vez, una carga y una luminosidad en medio de la oscuridad. Pueden esperarlo en la sala de recuperación cuando esté listo. Por favor, asegúrense de tener a alguien en quien apoyarse. Así el médico se alejó, dejando detrás una sensación de impotencia resaltada por la falta de respuestas definitivas. Mientras esperaba, el tiempo se estiró como una mala broma. Parecía que se desvanecía en infinitas repeticiones, el sonido de un reloj en la pared marcaba cada segundo, cada doloroso ritmo. Cada vez que la puerta se abría, el corazón de Valeria se aceleraba por la ilusión de buenas noticias, solo para caer nuevamente en el abismo al cerrar. Estaba claro que la verdadera batalla se había librado adentro, y nosotros éramos simples espectadores. Finalmente Ricardo regresó con una expresión de preocupación que se leía fácilmente en su rostro. ¿Qué dijo?, preguntó, y su voz proyectaba la mezcla de miedo con un destello de rabia contenida. Grave, respondí, y me sentí atrapada en una burbuja de dolor y fragilidad, incapaz de dilucidar lo que pasaría después. Necesitamos estar cerca de él. La idea de su vida, de nuestra familia, pendía de un hilo tan delgado que tenía miedo de tocarlo. A medida que los minutos se convertían en horas, empecé a reflexionar sobre la vida temprana de Valeria y su padre. Una vida llena de risas, enseñanzas y momentos que parecían tan simples en su tiempo. Miré a mi hija, y su tristeza me atravesaba con una presión opresiva. Quería ofrecerle respuestas, pero sabía que había cuestiones más profundas en juego. La puerta se abrió finalmente y un enfermero apareció para guiarnos a la sala de recuperación. Cada paso me parecía más pesado, como si el aire estuviera cargado de las promesas rotas que nunca hubiéramos querido enfrentar. Cuando entramos yo esperaba una fría habitación llena de máquinas, pero lo que encontré me dejó sin aliento. En la cama él parecía tan frágil, tan distante. La respiración era profunda y entrecortada, y su piel pálida resplandecía bajo las luces. Valeria se acercó lentamente con un rayo de esperanza brillando en sus ojos. Papá, murmuró, y la emoción cruda golpeó en mi pecho. La lucha interna que los envolvía en ese momento parecía infinita, el amor de una hija llena de anhelos y el fantasma de lo que estaba en juego atrapado entre lo que podía ser. Un rayo de entendimiento cruzó por mi mente. El difícil camino que teníamos por delante no solo sería una lucha por su vida, sino también por el futuro de nuestra familia. Mientras observábamos su respiración, sentí que el tiempo se detenía, y una parte de mí se cuestionaba si podríamos salir adelante agrupados como una unidad, o si las tradiciones y las expectativas continuarían rompiendo lo que habíamos construido. Valeria mantenía la mirada fija en su padre, y en ese momento, un camino abierto hacia el entendimiento se abría ante nosotros, pero una pregunta cruel apareció en mi mente: ¿seríamos capaces de reparar los frágiles lazos que nos ataban, o el destino dictaría un camino más oscuro? En ese instante sentí que la lucha apenas comenzaba, como un eco resonando en el crisol de la incertidumbre. El silencio en la sala de recuperación era tan abrumador que cada respiración parecía un eco distante de los pensamientos que galopaban a toda velocidad en mi mente. La fragilidad de mi esposo y los ojos anhelantes de Valeria me mantenían en un tira y afloja emocional, entre la desesperación y la necesidad de mantenerme fuerte por ella. Miré a Ricardo, quien parecía observar la escena con una mezcla de resignación y enfado, y me pregunté si él también sentía el peso de lo que estaba en juego. Valeria se acercó a su padre, su pequeña mano encontrada con la suya, y ese simple gesto me atrapó en un torbellino de recuerdos. Momentos que habían sembrado las bases de su relación, los días de juego en el parque, las enseñanzas sobre la vida y las largas noches de risas. Justo ahí, ante ese lecho de hospital, sentí que parte de nuestra historia estaba hilada en su respiración entrecortada. Papá, necesito que vuelvas a casa, susurró Valeria, y las lágrimas finalmente escaparon de mis ojos, rodando por mis mejillas. La vulnerabilidad en su voz resonó en mi interior. La vida podía ser tan bella y a la vez tan cruel. Sus deseos se colaban en mis pensamientos, la promesa implícita de una recuperación, de una segunda oportunidad para seguir creando recuerdos juntos. Pero la incertidumbre era implacable, y no quería alimentarla con falsas esperanzas. El monitor cardíaco, con su ritmo constante, me recordaba la lucha que se llevaba a cabo en el interior de su cuerpo. Mientras la luz parpadeante marcaba lo que parecía ser el latido de su vida, no pude evitar preguntarme qué tan fuerte era ese latido. ¿Qué si no lo logra? La idea se aferraba a mí como una sombra, y me encontré preguntándome en silencio si habíamos hecho todo lo posible por él.
en medio de mis pensamientos, un grupo de médicos entró a la habitación con una resolución desesperada. Eran las figuras de Esperanza en medio de la oscuridad. Observé cómo se agolpaban alrededor de la cama, hablando en una jerga médica incomprensible que me hacía sentir aún más pequeña y despojada de control. El silencio de Valeria se convirtió en hinchadas esperanzas que parecían rebotar entre las paredes. En ese instante el mundo se desvaneció a su alrededor. El aire se tornó más denso y cada segundo parecía un milenio. Ricardo, como un buen marido y padre que luchaba con su propio miedo, tomó la mano de Valeria. La firmó con suavidad, como si pudiera transmitirle parte de su fuerza. Lo superará, indicó con un tono de convicción que no sabía si provenía de su corazón o de un deseo desesperado. Respiré hondo deseando creerle, pero el abismo de incertidumbre parecía llamarme con mayor fuerza. El médico al frente finalmente dio un paso adelante. Su mirada era intensa, pero había algo en su voz que decidió llenarnos de coraje. Vamos a hacer lo que podamos. Él es fuerte y ustedes también lo son. La forma en que lo dijo, casi como una súplica, hizo eco en mis pensamientos. Quería capturar aquel aliento de esperanza, quería aferrarme a esa fe en medio del terror. Valeria, sintiendo la presión de la situación, rompió en llanto. Quiero que vuelva a casa, no quiero perderlo, sollozó, y esa simple oración resonó profundamente en mi ser. Sus palabras se convirtieron en un mantra, el hilo que había estado buscando para sostenernos a todos. Tenía que ser fuerte no solo por mí sino por ella y por él. El ritual de espera continuó, y los minutos se estiraron como horas. La intensa atmósfera era casi palpable. En un momento de lucidez, le dije a Ricardo, necesitamos hablar sobre esto. Sobre cómo hemos estado, sobre las cosas que no hemos dicho. Él asintió aunque la tristeza lo mantenía atado a las inseguridades que siempre había tratado de esconder, y percibí que había mucho que liberar entre nosotros. Mientras tanto, Valeria se había acercado nuevamente a su padre, susurrándole palabras que solo ella conocía, y en ese momento supe que estaba tocada por un amor que no se podía romper. Nosotros te necesitamos, papá. Por favor, vuelve a estar con nosotros. Sus palabras resonaban con una fuerza que me erizaba la piel. Era un llamado al que no podía resistirse. Sin embargo, la puerta se abrió y el enfermero regresó. Debemos trasladarlo para realizar algunos estudios. Necesitamos que se mantengan cerca. Esa petición tan sencilla y al mismo tiempo dolorosa, hizo que mi corazón se encogiera. Mientras el equipo médico se preparaba para mover a mi esposo, sentí que un fragmento de nuestra vida se deslizaba hacia lo desconocido. Las lágrimas de Valeria surcaban su rostro mientras el enfermero se lo llevaba. La desesperación se apoderó de mí otra vez, y un pensamiento temeroso cruzó mi mente: estábamos a punto de perder todo. Me quedé mirando atrapada en ese oscuro rincón de incertidumbre, mientras una nueva tormenta de emociones bullía dentro de mí. La lucha por mantener la unidad de nuestra familia avanzaba, cargando un peso de despedida sin garantizar un retorno. Mientras observaba cómo llevaban a su padre, una pregunta sin respuesta se asomó en mi mente: ¿qué saldría de esta experiencia, y qué nos quedaría después de enfrentar este desafío? La lucha apenas había comenzado, y el camino hacia adelante se presentaba cada vez más incierto. La habitación parecía vaciarse, y el eco de mis pensamientos se intensificó al cerrarse la puerta tras ellos. La lucha empezaba a vislumbrarse como un profundo relato que definiría no solo quién éramos, sino que seríamos como familia en el futuro. La necesidad de reconstrucción estaba a la vista, y yo, en medio de mi dolor, anhelaba respuestas que parecían huir incluso de los sueños más sinceros. El tiempo parecía detenerse en el instante en que la puerta se cerró detrás de ellos, dejando tras de sí un eco de incertidumbre que se expandía por toda la sala. Cada tic del reloj en la pared resonaba como un recordatorio de lo que estaba en juego. Me volví hacia Ricardo, quien mantenía una expresión sombría, y su mirada me decía que ambos compartíamos una preocupación que no necesitaba palabras. Valeria se aferraba a mi lado, una pequeña figura temblorosa vestida de esperanza y miedo. ¿Por qué demora tanto?, preguntó, su voz tan baja que casi se perdió entre el ruido del hospital. No supe qué responder. Las palabras de consuelo se atascaban en mi garganta, como si la misma verdad del momento tuviera miedo de salir. En un impulso incliné mi cuerpo hacia ella, rodeándola con mis brazos porque, en ese momento, era todo lo que podía ofrecer: amor y presencia. Papá es un luchador, le dije suavemente, aunque mis propias palabras se sentían como promesas vacías. Él regresará, solo necesita un poco de tiempo.
Sin embargo, en el fondo de mi ser, la ansiedad se aferraba a mí como un parásito. ¿Había algo más que pudiéramos hacer? La impotencia se presentaba como un espejo, reflejando no solo mis temores, sino también los ecos de nuestras discusiones pasadas, momentos en que lo banal se convirtió en irremediable, donde cada palabra desdicha pesaba como plomo. ¿Por qué no siempre he sido más fuerte?, cuestioné en voz baja, maldiciendo mis propias inseguridades. La vida me había golpeado por todos lados, pero nunca había sentido tan profundamente la fragilidad del amor y la familia hasta ahora. Entonces la puerta se abrió nuevamente, esta vez revelando a un médico diferente. Era un rostro familiar, uno que había visto cruzar los pasillos del hospital en numerosas ocasiones. Su expresión atenta y seria, deduje que traía consigo noticias que posiblemente cambiarían el rumbo de nuestra vida. Lo siento por la espera, comenzó. Su voz era clara pero cargada de un tono grave que pinchó mi corazón. Hubo complicaciones durante el procedimiento y estamos haciendo lo que podemos para estabilizarlo. Los próximos minutos serán cruciales. Las palabras se deslizaron como un hielo afilado, abriendo una herida que creía haber escondido. ¿Puede mejorarse? Logré formular, mis ojos buscando una señal de esperanza en su rostro. El médico tomó aire antes de responder, sus gestos medidos como si cada movimiento estuviera impregnado de cuidado. Estamos haciendo todo lo posible. Pero es tarde y no puedo hacerle promesas. Lo importante ahora es que ustedes se mantengan unidos. Su voz hizo eco en mis pensamientos, un eco que miraba hacia el futuro, llevándome a una encrucijada que no había anticipado, cómo seguir formando parte de esta unidad cuando la sombra del pasado se interponía entre nosotros. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de suceder, Valeria comenzó a llorar nuevamente, su dulce inocencia inmensa en un cuerpo tan pequeño. Necesito a mi papá, lo necesito aquí conmigo, sollozó, sus palabras arrastradas por el dolor. Era entonces cuando identifiqué una necesidad más profunda que aquella de ser fuerte, la necesidad de conectarnos, de hablar sobre los demonios familiares que atormentaban no solo a mi esposo, también a nosotros. Ricardo puso una mano en el hombro de Valeria, claramente afectado por su sufrimiento. Vamos a esperar juntos, sí. Hoy todos los papas deben ser fuertes y tú, pequeña, eres la más fuerte de todos nosotros, comentó, tratando de inyectar un poco de valor en el aire espeso. Sin embargo, la preocupación en sus ojos era innegable. Estábamos luchando no solo por la vida de mi esposo, sino también por las fracturas que habíamos ignorado durante mucho tiempo. ¿Podríamos hablar, Ricardo? La idea de desnudarnos de nuestras emociones en ese lugar lleno de angustia era intimidante, pero sentí que era un paso necesario. Él asintió, la seriedad de la situación marcando aún más su rostro. Elegí un rincón alejado, donde Valeria podía sentarse y jugar con un pequeño juguete que llevaba en su mochila. Observé su pequeña figura, y el amor por ella me dio valor. Con la voz temblorosa pero decidida, inicié, no puedo evitar sentir que no hemos sido del todo sinceros entre nosotros, que el peso de las cosas no dichas nos ha alcanzado. Ricardo se quedó en silencio por un momento y sus ojos rebotaban entre la preocupación por su esposa y la tensión entre nosotros. No ha sido sencillo, admitió finalmente, su voz arrastrando el peso de nuestra historia. Y mientras compartíamos aquellos sentimientos reprimidos, se vislumbraban las primeras luces de lo que podría ser una curación. Quiero que estemos bien, pero a veces me siento perdido. Todo esto me hace preguntarme si puedo ser el tipo de padre que Valeria necesita, o el hombre que tú necesitas. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras su vulnerabilidad me tocaba. Aquel adulto enfrentaba sus propios demonios, y en ese instante pude ver a su lado humano. Era un momento frágil, pero me empujó a acercarme más. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decirle lo que sentía, el monitor de la sala emitió una alarma aguda que llenó el aire de temor. Los dos giramos hacia la puerta de emergencia, el corazón acelerado. Las luces comenzaron a parpadear y sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Todo lo que habíamos estado construyendo, todas nuestras esperanzas, amenazaba con derrumbarse en ese instante. La enfermera apareció corriendo, sus ojos amplios e inquietos, y en ese momento, supe que las sombras del pasado estaban a punto de confrontar de nuevo nuestro futuro. Las puertas se abrieron de golpe y un torrente de médicos y enfermeras se abalanzó en nuestra dirección, como una ola de caos organizado. Sentí que el aire se enfriaba, y el tiempo parecía correr aún más rápido. Todo se volvió un ruido sordo en mi mente,
solo podía concentrarme en aquella figura que se movía implacable entre el personal médico, aquel rostro que había amado y que ahora enfrentaba, quizás, la mayor pelea de su vida. No, no, por favor. La voz de Valeria atravesó el suelo tembloroso de mis pensamientos. Se había levantado de su rincón y corría hacia mí, sus manitas temblando a la altura de su pecho. Alcé las manos para sostenerla mientras ella clamaba por su papá, su pequeño ser quebrantado en protesta ante lo inevitable. Ricardo a su lado parecía aturdido, incapaz de actuar. Su rostro mostraba un miedo que nunca había visto antes en él. En un instante de desesperación, me agaché y abracé a Valeria, la fuerza de su dolor irradiando en cada sollozo. Vamos a estar bien, mi amor. Vamos a estar bien, repetí como un mantra, aunque mi corazón se aceleraba, contradictoriamente lleno de amor y miedo. Lo que más temía era que aquellos drásticos eventos no solo pusieran en peligro la vida de su padre, sino que también expusieran las grietas profundas de nuestra relación. Es tan injusto, murmuró Valeria entre lágrimas. No puede irse. No ahora. Su fragilidad me atravesó como un cuchillo, recordándome la vulnerabilidad que todos compartimos. Solo entonces, mirando a su pequeño rostro desencajado por la tristeza, acepté con claridad nauseabunda lo que sentía, la agonía de no haber podido ser el esposo o el padre que merecían. La culpa se deslizaba como un veneno en mi interior. Antes de que pudiera organizar mis pensamientos en palabras, el médico que había hablado con nosotros antes volvió a aparecer. Su mirada ahora era aún más grave, una arruga profunda en su frente revelando el peso de la situación. Estamos enfrentando complicaciones severas. Necesitamos que decidan, anunció, su voz firme pero con una dulzura que indicaba la desesperanza. No, no puede ser, murmuré sintiendo que el mundo se oscurecía. ¿Decidir qué? Pregunté, teniendo miedo a enfrentar la respuesta. El médico contenía una vida entera detrás de aquellos ojos cansados. Hay algo que necesitamos discutir con ustedes y hay formas de proceder. Las decisiones no son sencillas, pero es crucial que sepamos cómo quieren gestionar esta situación. Las palabras resonaban como un eco en mi mente. Era un instante quebradizo que podía cambiarlo todo, un momento en el que nuestras vidas pendían de un hilo invisible, y con el hilo del tiempo desgastándose, las sombras del pasado se agrandaban envolviéndonos en su oscura danza. Dime lo que necesitas que haga, fue lo único que se me ocurrió responder, sintiendo el miedo ramificarse por toda mi existencia. Justo ahí, en medio de todo, mi mano encontró la de Ricardo. Al mirarlo parecía que ambos comenzábamos a comprender, aunque el terror nublara nuestra razón. La enfermera, aún a nuestro lado, se arrodilló junto a Valeria. Es normal sentirse asustada, cariño. Pero hay muchas personas aquí que cuidan de tu papá. Está luchando y eso es lo más importante. Valeria alzó la vista hacia la enfermera, con sus ojos grandes e inocentes buscando respuestas. ¿Va a volver?, preguntó, su tono lleno de una vulnerabilidad que llegaba al fondo de mi corazón. La enfermera titubeó y aunque la respuesta no estaba en sus brazos, su expresión no ofrecía esperanza. Ricardo se volvió hacia mí, una chispa de determinación surgiendo en su mirada. Araceli, quizás es el momento de hablar de lo que realmente sentimos. No solo por nosotros, también por Valeria. Ella necesita vernos juntos, fuertes. Mis pensamientos se agolpaban, pero sentí que la claridad comenzaba a abrirse paso entre la niebla de la situación. La unión podía ser la única respuesta, y esa podía ser la luz en medio de la tormenta. Reflexioné acerca de lo que significaba al alcance de nuestra mano, no solo el futuro de mi esposo, sino la posibilidad de repararnos. De acuerdo, respondí, la voz un eco de la esperanza que comenzaba a germinar entre mis miedos. Cualquier decisión que tomemos debemos hacerlo juntos. Valeria necesita que estemos unidas para ella, y para nosotros también. Ese era nuestro compromiso, aunque aún nos acechara el abismo. En la sala, la energía era una mezcla inquietante de pulsos y alertas. Las luces parpadeaban con más intensidad y de repente, las puertas se abrieron nuevamente. Un nuevo equipo médico apareció, pero esta vez, uno con más personal, como si llegando al clímax de una tormenta. ¿Qué ocurre? La pregunta saltó de mis labios y en mi interior, la realidad se venía abajo al no poder evitar aquel temor sobre lo irreparable. En aquel momento un grito desgarrador surgió de la sala interior y la enfermera se sobresaltó. No estaba llena de vida, sino de decisiones que se tomarían en el margen de la sobrevivencia.
Cada segundo contaba y estábamos a punto de ingresar en un nuevo capítulo de nuestra vida, como testigos y protagonistas de una lucha cuyas repercusiones no podíamos aún imaginar. El dolor había sido un compañero constante en nuestro viaje, y lo que había comenzado como una celebración se había transformado en una lucha interminable por mantener unida a nuestra familia. Cada momento transcurrido en el hospital había sentido como una eternidad, una travesía amarga que nos había llevado a cuestionar no solo la vida de mi esposo, sino también el tejido de nuestras relaciones. La presión de las decisiones inminentes se cernía sobre nosotros como una sombra. Sin embargo, había en ese dolor un destello de claridad, una lección que había comenzado a brotar entre las grietas. Valeria, con su fragilidad y valentía crudas, había sido el catalizador que me había empujado a abrir mi corazón. Ella fue el viento que me hizo ver que nuestras luchas, en lugar de dividirnos, podían unirnos si tomábamos ese primer paso. Mientras las luces del monitor parpadeaban de manera monótona, una idea brilló en mi mente. Era el momento de reconocer nuestras verdades, de ser honestos no solo entre nosotros, sino también ante Valeria. Ricardo, dije, sintiendo que el nudo en mi pecho se comenzaba a deshacer mientras reflexionaba en voz alta. Hagamos lo que nunca hemos hecho. Seamos totalmente honestos con nuestra hija, no solo sobre su padre, sino sobre nosotros y lo que necesitamos para seguir adelante sin miedo. Ella merece saber que pase lo que pase, el amor es lo que nos sostendrá. Él me miró, y por un instante el miedo en sus ojos se volcó en comprensión. Tienes razón, dijo. No puedo más con las expectativas de mis padres o con el peso de lo que debería ser. Valeria debe saber que su carrera, su futuro, no están atados a lo que otros esperan de nosotros, que el amor que tenemos por ella es lo más importante. Nuestras manos se encontraron, y ese simple gesto se sintió como un pacto, una promesa de que enfrentaríamos juntos lo que se avecinaba, sin importar cuán doloroso fuera. Mientras el monitor seguía su monótono canto, la distancia entre nosotros se comenzaba a cerrar. Esa noche en esa sala sombría, decidimos que no íbamos a dejar que el miedo definiera nuestra vida. El amor era lo que iba a mantenernos unidos y fuertes. Finalmente, cuando el médico regresó para hablar sobre el futuro incierto de mi esposo, todos estábamos preparados, no solo para escuchar sobre su salud, sino para afrontar lo que estaba por venir como una unidad. Con Valeria a nuestro lado, decidimos que hablaríamos de la posibilidad de que su padre no volviera a casa. Teníamos que ser valientes, enfrentarnos a esa verdad y permitir que el amor fuera lo que prevaleciera. La tristeza se agolpó en la sala como una densa niebla, pero nuestras decisiones resonaron en el aire con una claridad sorprendente. Había un camino por delante, uno que podría no estar exento de sufrimiento, pero que nos conduciría hacia la aceptación y la paz. Nos permitiría andar por el sendero de la pérdida, pero también en el de la esperanza renovada. Finalmente, llegamos a un instante en que decidió hablar. Lo que deben saber es que su padre es un guerrero, dijo el médico, su voz llenando el aire con una especie de solemnidad que era todo menos ligera. Estamos haciendo todo lo posible, pero la verdad es que necesita amor y apoyo. A veces la mayor cura está en las manos y corazones de aquellos que ama. Valeria se aferró a su muñeca, con los ojos brillando con determinación. No importa lo que pase, él siempre estará con nosotros. Su amor vive en nuestros corazones. En esos ojos vi el reflejo de todo lo que había anhelado crear, una familia unida, donde el diálogo y la verdad fueran las bases de nuestras relaciones. Sentí que por primera vez podíamos enfrentar el futuro juntos, independientemente de lo que trajera. La vida, con todas sus imperfecciones, seguiría su curso, pero habíamos comenzado a emprender un viaje de sanación. Con un suspiro profundo, comprendí que finalmente estábamos dispuestos a permitir que el amor fuera el hilo que tejiera nuestras esperanzas y nuestras historias. Recordé las palabras que mi marido me había dicho alguna vez: el verdadero legado no es lo que acumulamos, sino lo que amamos y cómo amamos. En ese momento lo supe con certeza, había comenzado una nueva historia entre nosotros. Tal vez no supiéramos lo que el futuro nos reservaría, pero el camino ahora estaba claro. Vamos a crujir con las manos entrelazadas, dije, tomando las manos de ambos, y en nuestras miradas reconfirmamos el lazo que nos unía. No estábamos aquí solo para contener el dolor, sino para darnos fuerza mutuamente en cualquier tormenta que enfrentáramos. Al final, mientras el corazón de mi esposo latía débilmente, el sonido más fuerte era el eco de un amor renacido en medio de la adversidad. La vida continuaría, y nosotros con ella. Nuestras almas luchadoras permanecerían entrelazadas por siempre. Porque a veces el amor es el único legado que importa en este mundo.